Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia Rubiños, el que les habla el profesor Jorge Ayala. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema muy importante conocido como el de poleas y engranajes. ¿En qué consiste esto? Bueno, simplemente cuando nosotros hablamos acerca del movimiento, que es algo maravilloso porque existe en todo el universo, lo más importante, obviamente, y para el funcionamiento de algunas máquinas, es la transmisión de movimiento. O sea, cómo se transmite el movimiento de un lugar a otro, sin necesidad de repente de aplicar una fuerza continua, sino simplemente por medio de giros, por medio de rotaciones. Y para ello nosotros vamos a ver dos casos especiales, lo que son las poleas y también lo que son los engranajes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Ambas son redondas, ambas son en forma circular, pero el detalle es que las poleas y los engranajes se diferencian, ya que por las poleas siempre van a pasar cuerdas, van a pasar cadenas, en cambio por los engranajes no. Los engranajes más bien son, en este caso, periferias muy rugosas, o mejor dicho, dentadas o con piñones, los cuales se van a trabar unos a otros para que puedan transmitir el movimiento, pero en forma tangencial. O también pueden estar ubicados en forma concéntrica. Entonces es por eso que nosotros vamos a definir ello. ¿Está bien? Ya, a ver. Primero vemos nosotros lo que es la transmisión por engranaje. Los engranajes, como te volví a recalcar, son aquellos que se van a permitir dar mediante contacto uno con otro y de tal manera que se van a transmitir, pero con un sentido inverso al que se está viendo, ¿no? Entonces ahorita veremos nosotros eso. Por eso que nosotros podemos visualizar el sistema de engranajes, los cuales obviamente unos están colocados mediante el otro. A eso de ahí se le llama también engranar, pues, ¿no? O sea, cuando un engranaje está en contacto con otro. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que el primer engranaje gira en sentido horario y al estar en contacto con el segundo engranaje girará en sentido opuesto al anterior, o sea, en sentido antihorario. Luego este de acá, como está en contacto con el otro, girará en sentido horario. Igual, el engranaje, este es el engranaje 3. El engranaje 3 con el engranaje 4, este de acá girará en sentido antihorario. Y este engranaje con el otro girará obviamente en sentido horario. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que al final este último engranaje girará en sentido opuesto al anterior. O sea, siempre cada vez que estén en contacto dos engranajes, siempre van a girar en sentido contrario, en sentido opuesto. Y eso es lo que podemos observar ahí, ¿no? O sea, está recalcado ahí fácilmente. ¿Cómo es que se podrían entonces transmitir uno a otro? En conclusión, si tenemos varios engranajes tangencialmente uno a otro, si la cantidad de engranajes es par, el último engranaje girará en sentido contrario al primero. Si la cantidad de engranajes es par, como por ejemplo de 1 a 5, el giro del último engranaje es idéntico al giro del primer engranaje. En este caso, de los giros de los engranajes no tiene nada que ver el tamaño, no importa si es más grande o más pequeño, da igual, al final el giro tiene que ver solamente con la parte tangencial, la cual ellos representan. Y así es como se debe tomar en cuenta. La transmisión por medio de poleas, claro, obviamente unidas por faja o por correa, como lo puedes observar, también se realiza, ¿no? La transmisión del movimiento, es muy importante también. Entonces, tenemos dos tipos de transmisión por medio de poleas. Tenemos lo que es la transmisión abierta y la transmisión cruzada. ¿Cuál es la diferencia entre la transmisión abierta y la transmisión cruzada? Bueno, la transmisión abierta es cuando las cuerdas no se cruzan, o sea, están en forma paralela con respecto a las poleas. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría, profesor? Que ambas poleas tienen igual sentido de giro. Por ejemplo, esta polea está girando en sentido horario y esta polea también en sentido horario. Y así es entonces como se puede determinar ello. Pero, por ejemplo, en una transmisión cruzada, obviamente las poleas van a estar con una faja o una cuerda en forma cruzada, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros veremos lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Veremos nosotros de que si una polea gira en sentido antihorario, la otra gira en sentido horario. O sea, los giros van a ser opuestos, siempre y cuando sean cruzadas, ¿no? Por eso se le llama transmisión
cruzada y tienen obviamente un sentido inverso de giro cada una de las poleas. Así de fácil y sencillo como todas. Damos un pequeño ejercicio en el cual dice ¿en qué sentido gira el engranaje si A gira como se indica en la flecha? Bueno, tal y como estamos observando acá en el problemita, A va a girar en este sentido, que sería obviamente el sentido horario. Entonces, la pregunta es cómo girará E, ¿no? Ya bueno, entonces el giro obviamente va a ser de la siguiente manera. Nosotros diremos lo siguiente. Si A gira en sentido horario, entonces B tendría que girar en sentido contrario a él, o sea, en sentido antihorario. Entonces, el giro de B, observando, sería antihorario, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces, si B gira en forma antihoraria, C va a girar en sentido contrario. O sea, ¿en qué sentido, profesor? En sentido horario. Claro, en sentido horario sería, ¿no? Ya, entonces, profesor, quiere decir que C va a girar en sentido horario, o sea, en este sentido, ¿no? Ya que B gira así, entonces C gira en este sentido. Ya. Así es. ¿Ya? Y luego, ya que C gira en sentido horario, D giraría en sentido contrario, o sea, en sentido antihorario. Muy bien, claro que sí. Y luego, como D gira en sentido antihorario, E giraría en sentido contrario, o sea, en sentido horario. Muy bien, en sentido horario. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido gira el engranaje si A gira como se indica en la flecha? Bueno, entonces la respuesta sería E gira, bueno, separadito, E gira en sentido horario. Esa sería la respuesta. Recontra fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Vemos el siguiente ejercicio en el cual nos dice si el engranaje B se mueve en el sentido de la flecha, o sea, hacia la izquierda, pues no en sentido antihorario, indicar cuáles se mueven hacia la derecha, o sea, en sentido horario. Muy bien, ¿cómo sería, profesor? Fácil. Nosotros vamos a ver que cuando, en este caso, los engranajes se van a encontrar en forma tangencial, entonces, ¿qué va a suceder, profesor? Lo que va a suceder es que obviamente van a estar girando en sentido contrario, o sea, este engranaje giraría así, de esta manera. Muy bien, así de esta forma. Luego el engranaje B con el engranaje C también están en forma tangencial, o sea, ya que B gira hacia la izquierda, entonces C tendrá que girar hacia la derecha, o sea, así, en este sentido. ¿Está bien? Así de esta forma. Muy bien, y luego C y D estarían también en forma tangencial. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que D también estaría girando en sentido contrario, o sea, en sentido antihorario o hacia la izquierda. Y luego D y E, ya que están unidos por una faja, ¿no? Pero cruzada, por una correa cruzada, entonces girarían en sentido contrario. O sea, si D gira hacia la izquierda, entonces E giraría hacia la derecha. Así es. Muy bien. Así de fácil. ¿Te das cuenta? Entonces nos dice el profesor, ¿cuáles son aquellos que están girando hacia la derecha? Los que se mueven hacia la derecha son A, hacia la derecha, C, hacia la derecha, y E, hacia la derecha. O sea, sería A, C y E los que giran en ese sentido, hacia la derecha. La clave, obviamente, la D de Dorito. Recontra facilísimo y sencillo como todas. Claro que sí. Claro, veamos entonces el siguiente ejercicio en el cual me dice, en el tren de ruedas dentadas, el engranaje A es impulsado como se indica en la flecha. ¿Cuántas ruedas se mueven en el sentido horario? A ver, este es el engranaje A que se está moviendo en sentido antihorario, ¿no?
Entonces lo que nos está diciendo es cuántas de ellas se moverán en el sentido horario. Ya, a ver, por propiedad se sabe que cuando los dos están unidos por mediante una correa o una cuerda, pero así abierta, entonces obviamente ambos se van a mover en el mismo sentido. Ya, entonces decimos, profesor, este engranaje se mueve en el sentido también antihorario. ¿Te das cuenta? Claro que sí, profesor. Luego, como ambos están en forma tangente, ¿no? Tanto este engranaje que está acá como el otro están en forma tangente, entonces girarán en sentido contrario. O sea, el engranaje que está viendo acá girará en sentido horario. Luego, como este engranaje, como el que está acá, están con cuerdas cruzadas, entonces quiere decir que van a girar en sentido contrario. Si este gira en sentido horario, entonces este girará en sentido antihorario. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, profesor. Entonces este gira en sentido antihorario. Ya está. Perfecto. Ya, entonces, si este gira en sentido antihorario, al estar en tangente con ella, esta girará en sentido horario. Ya. Muy bien. Y esta rueda que está unida con esta, pero en forma cruzada, girará en sentido contrario. O sea, esta gira en sentido horario. Claro que sí. Y ahora, como este de acá, en sentido antihorario, entonces como este de acá está junto con ella, entonces obviamente le transmitirá un giro, pero en sentido contrario, ¿no? Porque son tangentes. O sea, sería en sentido horario. Muy bien. Y esta última rueda, como está en tangente a ella, girará en sentido contrario, ¿no? Como esta gira en sentido horario, la otra girará en sentido antihorario. Así es. Claro que sí. Me están diciendo cuántas de las ruedas giran en sentido horario. Bueno, en sentido horario sería esta rueda que está acá. Esa rueda. ¿Qué más, profesor? Ya, esta rueda también giraría en sentido horario. Esta rueda que está acá. Esta de acá gira en sentido antihorario y esta de acá gira en sentido horario. En sentido horario. Muy bien, entonces ya tenemos tres ruedas que van a girar en sentido horario, ¿no? Nos está diciendo cuántas ruedas giran en sentido horario. Obviamente que ya nos dimos cuenta que son tres las ruedas. Obviamente. La clave, la C de cerdito. Muy bien. Recontra facilísima y sencilla como todititas. Veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice en qué dirección giraría la polea. O sea, se está refiriendo a esta polea de acá, en qué dirección va a girar, que podría ser A o podría ser B, ¿no? Cualquiera de las dos. Vamos a ver entonces eso, ¿ya? Profesor, pero si nosotros, por ejemplo, estamos jalando, una persona está jalando, obviamente, una cuerda que está colocada en esta polea, entonces hará que la polea gire en sentido horario, ¿no? Profesor. Entonces, esta polea girará en sentido horario. Claro que sí. Ahora, como esta polea está unida con esta otra polea y están unidas en forma abierta, entonces quiere decir que ambas van a girar, pero obviamente en el mismo sentido. O sea, si este es horario, este también será horario. Ahora, esta polea también está unida por faja con esta otra polea y obviamente en forma abierta, entonces quiere decir que girarán en el mismo sentido. Ya, o sea que esta polea chiquitita girará en sentido horario. Y lo mismo sucederá con la polea grande, también girará en sentido horario. Bueno, claro, ¿por qué? Porque están ubicadas en forma concéntrica, entonces las dos giran a la vez, pues, ¿no? Eso es lo que ocurriría. Muy bien, y ahora, como esta polea que tú estás viendo
está colocada en forma abierta con esta polea acá, entonces girará en el mismo sentido, ¿no? O sea, como acá es, en este caso sería horario, entonces acá también giraría en sentido horario. Así es. Sentido horario de giro porque obviamente se transmitió en todo. Entonces quiere decir que el giro de A es el que corresponderá a la polea. Muy bien, entonces decimos que gira la polea en dirección A. Así es. Recontra facilísimo y sencillo como todas. Muy bien, entonces continuando con la resolución de los ejercicios, veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice: Prudencio al jalar la cuerda hace girar la rueda A en sentido horario. Decir cuántas ruedas girarán en sentido antihorario. Muy bien, tal y como estamos observando acá, obviamente este sujeto al jalar la cuerda va a girar esta polea, pero en sentido horario, como nos lo dice, ¿no? Entonces, profesor, el giro sería horario. Muy bien, entonces, si es así y está unido con, obviamente, una correa de forma abierta, quiere decir que ambos girarán en el mismo sentido. Entonces, como este giro horario, este de acá también girará en forma horaria. Claro que sí. Y como este también está unido con este, con las dos cuerdas, las dos van a girar, estas dos poleas van a girar en el mismo sentido, porque son concéntricas. Pero si este gira en forma horaria y como está unido por cuerdas abiertas, entonces sería también en sentido horario. Así también giraría en sentido horario. Y bueno, como este está unido con este, obviamente por mediante cuerdas abiertas, entonces girarán en el mismo sentido, o sea, horario también. ¿Está bien? Y por último, como esta de acá está unida por una cuerda pero cruzada, girarán en sentido contrario. Así es. Entonces, nos dice decir cuántas ruedas girarán en sentido antihorario. La única rueda que gira en sentido antihorario sería la última rueda. Esa vendría a ser la rueda que gire en sentido antihorario, porque las demás son puro horario nada más. Claro que sí. La respuesta obviamente es la A de animal. Muy bien, recontra facilísimo y sencillo como todas. Veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice: si el engranaje 1, o sea este de acá, gira como indican las flechas, indicar en qué sentido giran los engranajes 9 y 16. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Mira, tal y como estamos viendo acá, el engranaje 1 está girando en sentido horario, ¿no? Claro que sí. Entonces, como el engranaje 1 gira en sentido horario, veamos nosotros de que el engranaje 2 tendría que girar, pero en sentido contrario al engranaje 1, o sea, en sentido antihorario. ¿Ya? En sentido antihorario. Ya. Bueno, entonces el engranaje 3 giraría en sentido contrario al engranaje 2 porque están en forma tangente, o sea, giraría en sentido horario. Giraría en sentido horario. Bueno, el engranaje 4 giraría, ¿qué cosa, profesor? Giraría en sentido antihorario porque gira en sentido contrario al engranaje 3. Entonces nos damos cuenta que los engranajes 1 y 3 giran en sentido ¿qué? En sentido horario. Entonces sería horario. ¿Quiénes giran, profesor? Giran 1 y 3. ¿Y quiénes giran en sentido antihorario, profesor? Ya, 2 y 4. Ya, en sentido entonces antihorario, acá lo ponemos, antihorario sería 2 y 4. Bueno, acá sería 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, ¿no? O sea, acá estaría el 9, pues, ¿no? Porque el 9 es un impar. Todos los impares giran en sentido horario. 2, 4, 6 y así sucesivamente hasta el 16.
Los pares giran en sentido antihorario. Entonces decimos 9 y 16. 9 está dentro de los impares que giran en sentido horario y 16 está dentro de los pares que giran en sentido antihorario. O sea, horario y antihorario sería la clave. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice: en la figura la polea M gira en sentido antihorario. ¿Cuántas giran en el sentido horario? Bueno, vamos a ver nosotros que la polea va a girar tal y como te dicen en el sentido antihorario, ¿no? O sea, más o menos este de acá sería su giro. Muy bien, entonces, si es así, obviamente como M se encuentra en forma concéntrica con la otra polea, veremos nosotros que también esta polea tendrá el mismo giro que la polea M, o sea, girará también en sentido antihorario. Muy bien. Ahora, la polea que está acá, que tú estás observando, inclusive las dos poleas, tienen el mismo giro y además como están unidas por una cuerda abierta con respecto a esta otra, girará también igual, de la misma forma, o sea, en sentido antihorario. Muy bien. Ahora, como esta polea que tú estás observando acá, con la que tú ves acá, están girando, pero date cuenta de que en sentido contrario, ya que están unidos por fajas, ¿no? Están unidos por fajas, pero cruzadas. Entonces, como son cuerdas cruzadas, obviamente el giro es al revés, o sea, sería más o menos así. ¿Ven? Así sí. Ahora, esta polea que tú estás observando, así como la pequeñita, ¿no? Ambas tienen el mismo giro, o sea, el giro horario. Ese giro horario que pertenece a las dos sería también perteneciente a esta polea que tú estás observando. ¿Por qué? Porque como están unidas por cuerdas y son abiertas, entonces obviamente tendrán el mismo giro. Claro, o sea, sería en sentido horario. Muy bien, ya tenemos ello. Ahora, como esta de acá es concéntrica, ella girará también en el mismo sentido, o sea, en sentido horario. Ya está. ¿Cuántas poleas tenemos, profesor, que girarán en sentido horario? Sería esta polea que está acá, una, con la más grandecita 2, luego acá hay dos poleas más, 1, 2, serían 4 poleas, y con esta última 5. 5 poleas que están girando en sentido horario, por si acaso. ¿Ya? Sentido horario, todas ellas. Claro que sí. La respuesta, obviamente, entonces la C de Celichón. Muy bien, recontra facilísima y sencilla como todititas. Veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice: Tito, al jalar la cuerda, hace girar la rueda A en sentido antihorario. ¿Cuántas ruedas girarán en sentido horario? Muy bien, entonces estamos viendo, tal y como puedes observar acá, cuando Tito jala, hace que la rueda A gire en sentido antihorario. O sea, más o menos el giro sería así. Pero no solamente la rueda A, sino de las dos ruedas, la rueda A con la rueda que está afuera. Ambos girarán en sentido antihorario. Ahora, como esta está unida acá por medio de cuerdas libres, entonces obviamente girarán en el mismo sentido, que sería antihorario. Luego esta rueda que estamos viendo acá, como está acá, girará también en el mismo sentido, o sea, en el sentido antihorario. Y luego esta rueda, como está acá unida con obviamente una faja abierta, entonces estará también girando en el mismo sentido, o sea, claro, o sea, en sentido antihorario. Y esta acá, como está unida por faja como está acá, estaría ¿en qué sentido, profesor? En sentido también antihorario. Muy bien, así es. La ruedita de acá también estaría en ese sentido, ¿no? Claro, ahora, profesor, ya que esta está unida en sentido
antihorario, el pequeñito, este pequeñito, obviamente va a transmitir el sentido opuesto al otro engranaje. ¿Por qué? Porque obviamente acá las cuerdas se han cruzado, por eso simplemente. O sea, estaría en sentido contrario. Así es, en ese sentido, en el sentido contrario, que es el sentido horario. Aquí en profe, obviamente a esta ruedita, ¿no? Tal y como puedes observar. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas ruedas girarán en sentido horario? Solamente una nada más, porque todas las demás están girando en sentido antihorario. Claro que sí. Así de simple, fácil y sencillo como puedes observarlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas ruedas girarán en sentido horario? Una nada más. La clave la B del burrito, porque es la única rueda que va a girar en ese sentido, o sea, esta acá. Nadie más. Obvio, microbio. Bien, continuamos entonces con la resolución del siguiente problemita, en el cual nos dice: si el engranaje 1 gira como se indica en la flecha, indica en qué sentido giran los engranajes 15 y 24. A ver, el engranaje 1 está girando en sentido horario, ¿no? Entonces, como está tangente al engranaje 2, este giraría en sentido contrario, que sería obviamente un giro antihorario. Luego el engranaje 2 está junto con el engranaje 3, obviamente si es así estarían girando en sentido contrario. Si este es un giro antihorario, el de acá sería un giro horario. Muy bien, así es. Y como esta de acá está unida a ella, si este de acá tiene un giro horario, la de acá tendría un giro antihorario. Así es. Muy bien, entonces veremos nosotros que existen varias poleas, bueno, varios engranajes con dos tipos de giros. Primero, el giro horario, el giro antihorario. Ya tal y como estás observando. Así sería. Muy bien. Entonces, en giro horario aquí tenemos a 1 y tenemos a 3. 1 y 3 en giro horario. Y luego 2 y 4 en sentido antihorario. 2 y 4. Entonces acá van a continuar, pues, ¿no? Obviamente si colocan más engranajes van a continuar. Acá sería 1, 3, luego sería 5, 7, así sucesivamente. Son en este caso impares, pues, ¿no? Bueno, el 15 es un impar, entonces el 15 podría estar acá. Y luego vemos que los pares giran en sentido antihorario y acá el 24 está en sentido antihorario, tal y como puedes observarlo. ¿Por qué, profesor? Porque el 24 es par y solamente los pares están en sentido antihorario. 24 vendría a ser obviamente giro antihorario. Entonces la respuesta sería 15, 24, uno gira en sentido horario y la otra giraría en sentido antihorario. Esa sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Fácil y sencillo. Muy bien, veamos entonces el siguiente problemita en el cual nos dice: ¿en qué dirección gira la polea? Esta polea entonces nos dice en qué dirección, ¿no? Puede ser en la dirección A o en la dirección B. Veamos entonces acá. Es obvio que si esta persona está jalando la polea que está viendo hacia la izquierda, entonces su giro también sería hacia la izquierda, o sea, sería en forma antihoraria. Allá entonces el profesor acá va a experimentar un giro antihorario. Ya está. Ahora, esta polea, como está unida a ella mediante unas cuerdas abiertas, entonces quiere decir que va a experimentar también un giro y también antihorario. O sea que sería así, de esta manera. El giro de esta.
¿Ven? Giro antihorario. Perfecto. Ahora, esta polea y la que tú estás observando también están girando en sentido antihorario, ya que están unidos por cuerdas abiertas. O sea que esta polea también gira en sentido antihorario. Muy bien. Y por último, esta de acá también giraría con esta de la misma manera, porque están unidos por cuerdas abiertas, tienen el mismo giro. O sea, el giro sería antihorario. Muy bien. Y por último, esta de acá con esta tendrían giros opuestos, ya que están mediante cuerdas cruzadas. Cuando están con cuerdas cruzadas, obviamente tienen signos contrarios. Entonces, si este gira en sentido antihorario, este girará en sentido horario. Claro. Obviamente, la A sería la alternativa correcta, ya que está girando en el sentido de A, ¿no? Claro, entonces decimos gira en sentido horario, o sea, gira en el sentido de A. Gira en el sentido de A, claro que sí. Fácil y sencillo como todititas. Muy bien.